Suma Teológica, parte segundo. Soto AE. Cuestión 8. El don de entendimiento. Viene a continuación el tema del don de entendimiento y de ciencia, que corresponde a la virtud de la fe. Sobre el don de entendimiento se formulan 8 preguntas. ¿Es el entendimiento un don del Espíritu Santo? ¿Puede coexistir con la fe en el mismo sujeto? ¿El don de entendimiento es solamente especulativo o también práctico? ¿Todos los que están en gracia tienen el don de entendimiento? ¿Puede hallarse este don en algunos sin la gracia? ¿Cómo se relaciona el de entendimiento con los demás dones? ¿A qué bienaventuranza corresponde este don? ¿Qué fruto le corresponde? Artículo 1. ¿Es el entendimiento un don del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que el entendimiento no es un don del Espíritu Santo. 1. Los dones de gracia se distinguen de los naturales, ya que les son sobreañadidos. Pues bien, el entendimiento es un hábito natural del alma por el que se conocen los primeros principios naturales evidentes. Según enseña el filósofo en Sixte Ethic, no debe considerarse, por tanto, como don del Espíritu Santo. Las criaturas participan de los dones divinos según su proporción y medida, como enseña Dionisio en De Div. Ahora bien, el modo propio de la naturaleza humana es conocer la verdad, no de forma absoluta, cosa específica del entendimiento, sino en forma discursiva, que es lo propio de la razón, como demuestra también Dionisio. En consecuencia, el conocimiento divino otorgado a los hombres debe ser considerado don de la razón más que del entendimiento. Entre las potencias del alma, el entendimiento es, según el filósofo en tercera de An, que totalmente distinto de la voluntad, pero no hay don alguno del Espíritu Santo que se llame voluntad, luego tampoco debe llamarse ninguno don de entendimiento. Contra esto está el testimonio de la Escritura. Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Is 11:2. Respondo. El nombre de entendimiento implica un conocimiento íntimo. Entender significa, en efecto, algo como leer dentro. Esto resulta evidente para quien considere la diferencia entre el entendimiento y los sentidos. El conocimiento sensitivo se ocupa, en realidad, de las cosas sensibles externas, mientras que el intelectual penetra hasta la esencia de la realidad, su objeto, lo que es el ser, como enseña el filósofo en tercero de An. Ahora bien, las cosas ocultas en el interior de la realidad, y hasta las cuales debe penetrar el conocimiento del hombre, son muy variadas. Efectivamente, bajo los accidentes está oculta la naturaleza sustancial de las cosas. En las palabras está oculto su significado. En las semejanzas y figuras, la verdad representada. En otro plano distinto, las realidades inteligibles son, en cierto modo, íntimas respecto a las realidades sensibles que percibimos exteriormente, como en las causas están latentes los efectos, y viceversa. De ahí que, en relación a todo eso, puede hablarse de acción del entendimiento, y como el conocimiento del hombre comienza por los sentidos, o sea, desde el exterior, es evidente que cuanto más viva sea la luz del entendimiento, tanto más profundamente podrá penetrar en el interior de las cosas, pero sucede que la luz natural de nuestro entendimiento es limitada, y sólo puede penetrar hasta unos niveles determinados. Por eso necesita el hombre una luz sobrenatural que le haga llegar al conocimiento de cosas que no es capaz de conocer por su luz natural. Y a esa luz sobrenatural otorgada al hombre la llamamos don de entendimiento. A las objeciones 1. Con la luz natural del entendimiento, conocemos ciertos principios comunes, naturalmente evidentes, pero, dado que el hombre está ordenado a la bienaventuranza sobrenatural, como ya hemos expuesto, es necesario que llegue a cosas más elevadas. Para eso se requiere el don de entendimiento. El discurso racional comienza siempre en el entendimiento y termina en él. Razonamos, en efecto, partiendo de cosas ya conocidas. Y el raciocinio termina cuando llegamos a la inteligencia de lo que antes desconocíamos. Por consiguiente, lo que elaboramos con la razón tiene su punto de partida en alguna intelección anterior, pero el don de la gracia no proviene de la luz de la naturaleza,
sino que es algo sobreañadido a ella perfeccionándola, y eso sobreañadido no recibe el nombre de razón, sino más bien el de entendimiento. Efectivamente, esa luz sobreañadida desempeña respecto de lo que conocemos sobrenaturalmente la misma función que la luz natural respecto de lo que constituye el principio fundamental de nuestro conocimiento. 3. La voluntad significa el movimiento apetitivo, sin determinación de excelencia alguna. El entendimiento, en cambio, designa cierta excelencia, como es el penetrar en lo íntimo de las cosas. Por eso, al don sobrenatural le compete el nombre de entendimiento con mayor propiedad que el de voluntad. Artículo 2. ¿Puede darse el don de entendimiento conjuntamente con la fe? Lat. Objeciones por las que parece que el don de entendimiento no puede darse conjuntamente con la fe. 1. Dice San Agustín en Octog Triumquest que todo cuanto es entendido se perfecciona con la comprensión de quien lo entiende. Pues bien, lo que se cree no se comprende, a tenor de las palabras del apóstol, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto. Felipe 3:12. No parece, pues, que puedan darse conjuntamente en el mismo sujeto la fe y el entendimiento. Todo lo que capta el entendimiento es visto, pero la fe versa sobre cosas no vistas, como ya hemos expuesto. En consecuencia, la fe no puede coexistir con el entendimiento en el mismo sujeto. 3. Hay mayor certeza en el entendimiento que en la ciencia. Mas no pueden darse fe y ciencia sobre lo mismo, como hemos visto. Por lo mismo, mucho menos pueden darse juntos el entendimiento y la fe. Contra esto está la autoridad de San Gregorio, que en el libro Moral escribe: el entendimiento ilustra a la mente sobre cosas oídas, mas quien tiene fe puede ser ilustrado sobre cosas oídas, como leemos en la Escritura. El Señor abrió a sus discípulos la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Lecas 24:45. Luego el entendimiento puede darse conjuntamente con la fe. Respondo. En el caso presente se debe establecer doble distinción, una por parte de la fe y otra por parte del entendimiento. Por parte de la fe, a su vez, hay que distinguir dos cosas: las que por sí mismas y de manera directa le incumben y que exceden a la razón natural, por ejemplo que Dios es uno y trino, o que el Hijo se encarnó, y las que están ordenadas de alguna manera a la fe, como es todo cuanto está en la Escritura. Por parte del entendimiento cabe decir también que hay dos formas de entender las cosas. Una de ellas, perfecta, como cuando conocemos la esencia de la cosa entendida, o la verdad de un enunciado intelectual como es en sí. Las cosas que corresponden a la fe no las podemos entender de esta forma, mientras dure el estado de fe. Podemos, en cambio, entender lo que está ordenado a la fe, pero hay otro modo, imperfecto, de entender una cosa. Es decir, cuando desconocemos su esencia misma o la verdad de una proposición. No se conoce qué es ni cómo, y, sin embargo, se conoce que lo que aparece exteriormente no es contrario a la verdad. En el caso de la fe, comprende el hombre que no debe apartarse de ella por las dificultades que ve exteriormente. En ese sentido, no hay inconveniente alguno en que, mientras dure el estado de fe, haya también inteligencia sobre las verdades que, por sí mismas, pertenecen a la fe. A las objeciones. Por lo dicho, es clara la respuesta a las objeciones. Las tres primeras razones están tomadas de la manera perfecta de entender una cosa. La última, en cambio, afecta al modo de entender lo que se ordena a la fe. Artículo 3. El don de entendimiento. ¿Es solamente especulativo o también práctico? Lat. Objeciones por las que parece que el entendimiento, don del Espíritu Santo, no es práctico, sino solamente especulativo. 1. Como afirma San Gregorio en Imoral, el entendimiento penetra las cosas más elevadas. Ahora bien, las cosas sobre las que versa el entendimiento práctico no son elevadas, sino, al contrario, las más bajas, es decir, las singulares, materia de nuestros actos. Luego el entendimiento, don del Espíritu Santo,
no es práctico. Do. El entendimiento como don es más noble que el entendimiento virtud intelectual. Pues bien, el entendimiento, virtud intelectual, versa solamente sobre materia necesaria, como enseña el filósofo en Visa Ethic. Con mayor razón, pues, versará sobre ella el entendimiento en cuanto don. El entendimiento práctico, por el contrario, no se ocupa de lo necesario, sino de lo contingente, que pudiera ser de otra manera y que puede realizar el hombre con su trabajo. Por consiguiente, el don de entendimiento no es práctico. 3. El don de entendimiento ilumina la mente en las cosas que rebasan su razón natural, pero las obras humanas, objeto del entendimiento práctico, no rebasan la razón natural, directiva en las cosas operables, según hemos expuesto. 1, 2Q, 51, 2Q, 71, 6. En consecuencia, el don de entendimiento no es práctico. Contra esto está el testimonio de lo que leemos en la Escritura. Principio del saber, el temor de Yahvé. Muy cuerdos todos los que lo practican. Sal 110:10. Respondo. Como ya hemos dicho, a 2. El don de entendimiento no versa solamente sobre las cosas que de forma directa y principal incumben a la fe, sino también a todo cuanto está ordenado a ella. Ahora bien, las acciones humanas tienen alguna relación con la fe, puesto que, como afirma el apóstol, la fe actúa por la caridad. Gal 5:6. Por lo tanto, el don de entendimiento abarca también lo particular operable. Sobre esto no actúa de manera principal, sino en cuanto que en nuestro obrar actuamos, según San Agustín en Dosice de Trin, por las razones eternas a las que se adhiere la razón superior, contemplándolas y consultándolas. La perfección de esta razón superior es obra del don de entendimiento. A las objeciones, 1. Las obras que puede realizar el hombre, consideradas en sí mismas, no gozan de excelencia alguna, pero en cuanto tienen relación con la regla de la ley eterna y el fin de la bienaventuranza divina, adquieren la elevación requerida para que pueda versar sobre ellas el entendimiento. 2. Lo que da su dignidad al don de entendimiento es el hecho de considerar las realidades eternas o necesarias, no sólo en lo que son en sí mismas, sino también en cuanto regla de los actos humanos, pues la virtud intelectual es tanto más noble cuanto más cosas abarca. 3. La regla de los actos humanos es la razón humana y la ley eterna, como ya hemos dicho. 1-2 Keynote 71 6. Ahora bien, la ley eterna sobrepuja a la razón natural, por eso, tal conocimiento de los actos humanos, en cuanto regulados por la ley eterna, sobrepuja a la razón natural, y por lo tanto, ese conocimiento necesita de la luz sobrenatural del don del Espíritu Santo. Artículo 4. ¿Se da el don de entendimiento en todos los que están en gracia? Lat. Objeciones por las que parece que el don de entendimiento no se da en todos los que están en gracia. 1. Dice San Gregorio en Segundo Moral que el don de entendimiento se da contra la debilidad de la mente. Pues bien, son muchos los que, teniendo la gracia, son víctimas de esa debilidad. El don de entendimiento no se da, por lo tanto, en todos los que están en gracia. 2. En el orden de conocimiento parece que solamente la fe es necesaria para salvarse, dado que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. F. 3:17. Mas no todos los que tienen fe tienen también el don de entendimiento. Más aún, en expresión de San Agustín en el libro de Trin, los que creen deben orar para entender. En consecuencia, el don de entendimiento ni es necesario para la salvación, ni se da en todos los que están en gracia. 3. Lo que es común para cuantos están en gracia no puede sustraerse a ninguno. Ahora bien, la gracia del entendimiento y de otros dones se sustrae alguna vez útilmente, dice San Gregorio en Segundo Moral, pues cuando su mente se enaltece en la contemplación de las cosas divinas, se hace perezosa y de gran torpeza en las cosas bajas y viles. Luego el don de entendimiento no se da en todos los que están en gracia. Contra esto está lo que leemos en la Escritura. No saben ni comprenden. Caminan en tinieblas, Sal 81:5, y nadie que tenga la gracia camina en tinieblas, a tenor de estas palabras. El que me siga no caminará en la oscuridad,
J.N. 8:12. Nadie, pues, que esté en gracia carece del don de entendimiento. Respondo, es necesario que cuantos poseen la gracia tengan también rectitud de voluntad, porque la gracia prepara la voluntad del hombre para el bien, como afirma San Agustín. La voluntad no puede ir, sin embargo, encaminada hacia el bien si no preexiste algún conocimiento de la verdad, pues su objeto es el bien captado por el entendimiento, como expone el filósofo en Tercero de An, y así como el don de caridad del Espíritu Santo dispone la voluntad para orientarse directamente hacia un bien sobrenatural, así también, por el don de entendimiento, ilustra la mente humana para que conozca la verdad sobrenatural, hacia la cual debe ir orientada la voluntad recta. Por eso, como el don de caridad se da en cuantos tienen la gracia santificante, se da también el don de entendimiento. A las objeciones 1. Hay quienes teniendo la gracia santificante, pueden ser tardos en cosas que no son necesarias para la salvación, mas, respecto de lo necesario para la salvación, son suficientemente instruidos por el Espíritu Santo, a tenor de las palabras de 1 en 2:27. Su unción nos enseña acerca de todas las cosas, y, aunque no todos los que poseen la fe entienden plenamente lo que se les propone para creer, entienden, sin embargo, que deben creerlas y que por nada se deben apartar de ellas. 3. El don de entendimiento nunca es sustraído a los santos en lo que concierne a las cosas necesarias para la salvación, por lo que respecta en cambio a otras cosas, se les sustrae a veces, de manera que con su inteligencia no pueden penetrar con claridad en todas las cosas para que no haya motivo de soberbia. Artículo 5. ¿Tienen el don de entendimiento incluso quienes no tienen la gracia santificante? Las objeciones, por las que parece que el don de entendimiento lo tienen incluso quienes no tienen la gracia santificante. 1. Comentando San Agustín las palabras del Salmo. Mi alma se consume deseando tus juicios en todo tiempo. Dice que vuela el entendimiento y le sigue el afecto tardo o nulo. Ahora bien, en cuantos tienen la gracia santificante, la prontitud del afecto se da en la voluntad. Puede darse, por tanto, el don de entendimiento en quienes no tienen la gracia santificante. Se escribe en Daniel 10.1 que la inteligencia es necesaria en la visión profética, y por eso parece que no hay profecía sin el don de entendimiento. La profecía, en cambio, puede darse sin la gracia santificante, como se ve en San Mateo, Mt 7, 22, 23, donde a aquellos que dicen profetizamos en tu nombre, se les responde, nunca os conocí. Puede, pues, darse el don de entendimiento sin la gracia santificante. 3. El don de entendimiento corresponde a la virtud de la fe, conforme al texto de Isaías en otra versión. Si no creyereis, no entenderéis. 7,9. Pero la fe puede darse sin la gracia santificante, luego también el don de entendimiento. Contra esto están las palabras del Señor. Todo el que aprende del Padre y escucha su enseñanza viene a mí. JDN 6:45. Ahora bien, por el entendimiento aprendemos o penetramos lo que oímos. Como enseña San Gregorio en Imoral, luego todo el que tiene el don de entendimiento se llega a Cristo, hecho que no ocurre sin la gracia santificante. En consecuencia, el don de entendimiento no se da sin la gracia santificante. Respondo, como ya hemos expuesto en 1.2q, Sestetiot 1.12.3, los dones del Espíritu Santo perfeccionan el alma haciéndola dócil a la moción del mismo Espíritu. Por eso se puede decir que la luz intelectual es don del entendimiento, en cuanto que el entendimiento del hombre queda bien dispuesto por la moción del Espíritu Santo. Ahora bien, esa docilidad se aprecia en que el hombre capta bien la verdad respecto del fin. Por eso, si el entendimiento humano no es movido por el Espíritu Santo para conseguir una recta aprehensión del fin, es señal de que no ha recibido aún el don de entendimiento, aunque bajo la luz del Espíritu tenga conocimiento de otras cosas que son preámbulos para la fe. Tiene, en cambio, recta estimación del último fin solamente quien no yerra sobre él mismo, sino que se adhiere a él como a sumo bien, y eso es exclusivo de quien tiene la gracia santificante, del mismo modo que en las cosas morales
tiene una recta apreciación del fin, quien tiene el hábito virtuoso, por eso solamente tiene el don de entendimiento quien tiene la gracia santificante. A las objeciones, 1. San Agustín llama entendimiento a toda ilustración intelectual, pero ésta no llega a la razón específica de don hasta que el espíritu del hombre no sea movido a obtener recta apreciación del fin. Du. La inteligencia necesaria para la profecía es una ilustración de la mente sobre las cosas reveladas a los profetas, mas no es la ilustración de la razón sobre la justa apreciación del último fin, apreciación que corresponde al don de entendimiento. 3. La fe implica solamente asentimiento a las verdades que se le proponen. La inteligencia, en cambio, implica una percepción de la verdad que no puede versar sobre el fin, a no ser en quien tiene la gracia santificante, como hemos expuesto. No hay, pues, paridad entre el entendimiento y la fe. Artículo 6. ¿Se distingue el don de entendimiento de los otros dones? Lat. Objeciones por las que parece que el don de entendimiento no se distingue de los otros dones. 1. A opuestos idénticos corresponden realidades también idénticas. Ahora bien, según enseña San Gregorio en Segundo Moral, a la sabiduría se opone la necedad, la estupidez al entendimiento, la precipitación al consejo, la ignorancia a la ciencia, mas no parece que haya distinción entre la necedad, la estupidez, la precipitación y la ignorancia. No parece, pues, que la haya tampoco entre el entendimiento y los demás dones. Tua. El entendimiento, virtud intelectual, se distingue de las demás virtudes intelectuales, en el hecho específico de que su función es conocer los principios en sí evidentes. Ahora bien, el don de entendimiento no tiene por objeto esos principios en sí evidentes, ya que para conocer algo en el plano natural es suficiente el hábito natural de los primeros principios. Para las cosas sobrenaturales, en cambio, es suficiente la fe, puesto que los artículos de la fe son como los primeros principios en la esfera del conocimiento sobrenatural, como queda dicho, Carpion to Symbol 1:7. Luego el don de entendimiento no se distingue de los demás dones intelectuales. Será. Todo conocimiento intelectual es o especulativo o práctico, pero el don de entendimiento, según lo expuesto, Anema 3 abarca las dos cosas. No se distingue, por lo tanto, de los demás dones intelectuales, sino que los abarca a todos. Contra esto está el hecho de que las cosas enumeradas conjuntamente deben ser de alguna manera distintas entre sí, ya que la distinción es el principio del número. Pues bien, en Isaías vemos, Is 11:2-3, que el don de entendimiento aparece enumerado juntamente con los demás dones. ¿Luego se distingue de ellos? Respondo. Es evidente la distinción entre el don de entendimiento y los dones de piedad, fortaleza y temor. El de entendimiento pertenece a la potencia cognoscitiva, los otros tres a la apetitiva. No es, en cambio, tan evidente la diferencia entre el don de entendimiento y los otros que pertenecen también a la potencia cognoscitiva, es decir, los de sabiduría, ciencia y consejo. Hay quienes piensan que el de entendimiento se distingue de los dones de sabiduría y de consejo, porque estos dos corresponden al conocimiento práctico. Aquel, en cambio, al especulativo, se distingue, no obstante, del don de sabiduría, que se refiere también al conocimiento especulativo, porque a la sabiduría corresponde el juicio, y al entendimiento la capacidad de percepción de las cosas que se le proponen o de la penetración íntima de las mismas. A tenor de esto hemos reseñado más arriba. 1-2 Ki. Sentioeta 4. El número de los dones. Pero si nos fijamos bien, el don de entendimiento no se refiere solamente a la especulación, sino también a lo operable. Como queda dicho a 3. La sabiduría, por su parte, comprende también ambas cosas, como se dirá luego, Cunicientos 3. Por lo tanto, hay que establecer otra base de distinción de los dones. Efectivamente, estos 4 dones de que hablamos se ordenan al conocimiento sobrenatural, que tiene su base en la fe. Ahora bien, en palabras del apóstol, la fe viene de la predicación, Rom 10:17, y por lo tanto, al hombre se le deben proponer algunas cosas para creerlas,
no como cosas vistas, sino como oídas, para que les preste su asentimiento. Por otra parte, la fe, primera y principalmente, es acerca de la verdad primera, secundariamente, sobre cosas que conciernen a las criaturas, y por último se extiende también a la dirección de las acciones humanas, en cuanto que actúa por la caridad, como hemos dicho. 3Q 4A 2 En consecuencia, son dos las cosas que se requieren de nuestra parte respecto de lo que se nos propone para creer. Primero, que sean penetradas y captadas por el entendimiento, y esta es función del don de entendimiento. Segunda, que el hombre se forme de ellas un juicio recto, hasta el punto de considerar buena la adhesión a las mismas, y que se deben rechazar los errores opuestos. Este juicio, cuando se refiere a las cosas divinas, corresponde en realidad al don de sabiduría, al don de ciencia, si se trata cosas creadas, al don de consejo, cuando se propone su aplicación a las acciones singulares, a las objeciones. 1. La distinción que acabamos de hacer de los 4 dones se corresponde con la que hace San Gregorio de sus vicios opuestos. A la agudeza se opone el embotamiento. Por semejanza, se dice que es aguda una inteligencia cuando puede penetrar hasta lo más profundo de las cosas que se le proponen. Se da, en cambio, el embotamiento cuando la mente es incapaz de penetrar en lo íntimo de las cosas. Por otra parte, se califica como necio al que juzga torcidamente sobre el fin común de la vida. Por eso se opone a la sabiduría, que juzga rectamente sobre la causa universal. La ignorancia incluye también cierto defecto de la mente respecto de lo particular, y en eso estriba su oposición a la ciencia, que permite al hombre rectitud de juicio sobre las causas particulares, que son las criaturas. Finalmente, la precipitación se opone al consejo, que hace que el hombre proceda a obrar sin previa deliberación de la razón. El don de entendimiento versa sobre los primeros principios del conocimiento gratuito, pero de manera distinta que la fe. A la fe atañe adherirse a ellos. Al don de entendimiento, en cambio, penetrar con la mente las verdades propuestas. 3. El don de entendimiento pertenece al conocimiento especulativo y al práctico, no en cuanto al juicio, sino en cuanto a la aprehensión que hace para comprender lo que se dice. Artículo 7. Corresponde al don de entendimiento la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lat objeciones, por las que parece que al don de entendimiento no corresponde la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mete 5.8. Cunano. La pureza de corazón parece que corresponde sobre todo a la voluntad. Ahora bien, el don de entendimiento pertenece no a la voluntad, sino más bien a la facultad intelectual. Luego esa bienaventuranza no corresponde al don de entendimiento. Además leemos en los Hechos que el Espíritu Santo purificó sus corazones con la fe. Act 15:9. Pues bien, la purificación del corazón se adquiere con la limpieza del mismo. Luego, la bienaventuranza referida pertenece más a la virtud de la fe que al don de entendimiento. 3. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan al hombre en la vida presente, pero la visión de Dios no pertenece a la vida presente, ya que, como hemos expuesto, Tapación Tokulat 2:1, 1 3a 8, ella misma nos hace bienaventurados. Luego la sexta bienaventuranza, que contiene la visión de Dios, no pertenece al don de entendimiento. Contra esto está la afirmación de San Agustín en el libro de Serma, Dom in Monte, la sexta operación del Espíritu Santo, que es el don de entendimiento, es propia de los limpios de corazón, los cuales, purificados los ojos, pueden ver lo que el ojo no vio. Respondo, la sexta bienaventuranza, lo mismo que las demás, expresa dos cosas. Una, como mérito, que es la pureza de corazón. Otra, como premio, y es la visión de Dios, como hemos expuesto. 1,2Q 69. Las dos cosas pertenecen en cierto modo al don de entendimiento. Hay, en efecto, una doble pureza, una, en verdad, preliminar y disposición para la visión de Dios,
y que consiste en la depuración de la voluntad de todo tipo de afecto desordenado. Esa pureza de corazón se logra por las virtudes y los dones propios de la voluntad. La otra, en cambio, es como un complemento para la visión divina. Se trata de una pureza de la mente depurada de los fantasmas y de los errores, de tal manera que no reciba las cosas de Dios en forma de imágenes corporales, ni de perversiones heréticas. Esta pureza es obra del don de entendimiento. Hay, igualmente, una doble visión de Dios, una perfecta, en la cual se ve la esencia divina, la otra imperfecta, en la cual, aunque no veamos que sea Dios, vemos, sin embargo, que no es. En esta vida conocemos tanto más perfectamente a Dios, cuanto mejor comprendemos que sobrepasa todo lo que comprende el entendimiento, y una y otra visión corresponden al don de entendimiento. La primera, al don de entendimiento consumado, como se dará en la patria. La segunda, al don de entendimiento incoado, como se da en el estado de vía a las objeciones. De todo ello se deduce claramente la respuesta a las objeciones. Las dos primeras parten de la misma clase de purificación del corazón. La tercera, en cambio, es válida para la visión perfecta de Dios. Pero los dones, como ya hemos expuesto, 1.2.69 a 2, nos perfeccionan, en esta vida, con una perfección incoada. En la otra, llegarán a su perfección completa. Artículo 8. Entre los frutos. ¿Corresponde la fe al don de entendimiento? Lat. Objeciones, por las que parece que entre los frutos, la fe no corresponde al don de entendimiento. 1. El entendimiento es, en verdad, fruto de la fe. Así lo afirma una versión de Isaías 7:9. Si no creyereis, no entenderéis, donde nosotros leemos, si no tuviereis fe, no permaneceréis. La fe, pues, no es fruto del entendimiento. Lo que es primero no es fruto de lo que viene después. Ahora bien, parece que la fe es anterior al entendimiento, porque es la base de todo el edificio espiritual, según lo expuesto. 4. 67 Luego la fe no es fruto del entendimiento. 3. Los dones que corresponden al entendimiento son, numéricamente, más que los que pertenecen a la voluntad. Pues bien, entre los frutos, solamente uno, la fe, aparece atribuido al entendimiento. Los demás, a la voluntad. No parece, pues, que la fe corresponda mejor al don de entendimiento que al de sabiduría, o al de ciencia o consejo. Contra esto está el hecho de que el fin de cada cosa es el fruto de la misma. Ahora bien, parece que el don de entendimiento va ordenado a la certeza de la fe, como fruto, ya que dice la glosa sobre el texto de Gal 5:22, que la fe como fruto es la certeza sobre las cosas invisibles. Luego, entre los frutos, la fe corresponde al don de entendimiento. Respondo, como hemos expuesto al hablar de los dones, 1.2 70 a 1. Los frutos del Espíritu Santo son ciertas realidades últimas y deleitables que se dan en nosotros provenientes del Espíritu Santo. Ahora bien, lo último y deleitable tiene razón de fin, y el fin es el objeto propio de la voluntad. Por eso, lo último y deleitable en el plano de la voluntad debe ser, de alguna manera, fruto de cuanto corresponde a las actividades de las demás potencias. De ahí que el don o la virtud que perfecciona una potencia puede ofrecer doble fruto. Uno, propio de esa potencia. Otro, como último, propio de la voluntad. En consecuencia, debemos concluir que al don de entendimiento corresponde, como fruto propio, la fe, es decir, la certeza de la fe. Pero como fruto último, le corresponde el gozo, el cual atañe a la voluntad. A las objeciones, 1. El entendimiento es fruto de la fe virtud, mas no es ese el sentido en el que se toma la fe cuando se habla del fruto, sino de una certeza especial de la fe, a la que llega el hombre por el don de entendimiento. La fe puede preceder totalmente al entendimiento. El hombre, es cierto, no puede asentir, creyendo, a algunas verdades si no las entiende de alguna manera. Sin embargo,
La perfección del entendimiento sigue a la fe en cuanto virtud, y esa perfección del entendimiento conlleva una certeza especial de la fe. 3. El fruto del conocimiento práctico no puede residir en él, porque ese conocimiento no es fin en sí mismo, sino que se ordena a otra cosa. El conocimiento especulativo, en cambio, tiene en sí mismo su fruto, es decir, la certeza de las cosas sobre las que versa. Por eso, al don de consejo, propio del conocimiento práctico, no corresponde fruto alguno propio. En cambio, a los dones de sabiduría, de entendimiento y de ciencia, que pueden entrar también en la escala del conocimiento especulativo, corresponde un solo fruto, que es la certeza expresada con el nombre de fe. Se asignan, ciertamente, más frutos a la voluntad, porque, como hemos expuesto, la razón de fin, implicada en la palabra fruto, pertenece más a la parte apetitiva que a la intelectual.